Mira, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Creo que hay mucha gente que no se atreve, que no empieza, que no arranca, que no opera, porque no tiene el sistema perfecto, porque no encuentra una ventaja que sea estable, porque lo mira o sea, hace un modelo, lo sigue 3 semanas y esos resultados no se parecen a lo que tenía el backtest y pierden un poco la importancia de la operativa, que el backtest históricamente en los 20 años la rentabilidad media ha sido del orden de un 30%, ¿vale? Todos sabemos que los backtest son backtest. En estos 2 años, eh, desde que empezó la cartera, ¿vale? Que hace ya 2 años, va a hacer 2 años ahora, ha sacado un 30% de rentabilidad total, ¿vale? Es decir, un 15% con algo anualizado, y ha sacado un 30% de ventaja sobre el benchmark. Pues bienvenidos, estamos hoy con Ignacio Villalonga. Ignacio, tenía muchas ganas de hablar contigo. Antes de nada, te hago una pequeña presentación, Ignacio. Para quien no lo conozca, pues Ignacio es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y, como bien sabéis, colaborador habitual de Hispa Trading, desarrollador de modelos de inversión cuantitativos de largo plazo basados en factores y autor del blog y del podcast Zona Quant. Así que, en primer lugar, Ignacio, pues bienvenido. Muchas gracias. Yo también tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Pues Ignacio, nos gustaría conocerte un poco más en el día de hoy. Te voy a preguntar también algunas cosas que creo que son súper interesantes de los artículos que has ido escribiendo a lo largo de estos años en Hispatrading, ¿eh? Ya hay unos cuantos. Y en primer lugar, Ignacio, pues cómo un ingeniero aeronáutico le da por meterse en esto de las finanzas y la bolsa y no sé, cuéntanos, Ignacio. Bueno, yo empecé un poco como, supongo como todo el mundo, ¿no? Lees un artículo, dices, esto del trading, ¿qué es? Empiezas a leer CFDs. Bueno, me hice un curso en el IEVENS, bueno, me hice varios después, ¿no? Pero este fue como un poco el introductorio y hablaba del análisis técnico y el fundamental. Y en su momento el fundamental, esto es demasiado complicado, vamos a probar el técnico, ¿no? Vamos a probar ahí lo de los gráficos. Luego con el tiempo descubrí que no es lo mío en absoluto, ¿no? El tema del análisis chartista. Y resultó también que, bueno, yo seguí investigando y leyendo que la Politécnica tiene unos ciclos de formación que se llaman, bueno, de RoboTrader, donde muchísima gente va a dar conferencias sobre temas de inversión cuantitativa. Y ahí, pues, digamos que se me abrió la puerta donde mi mundo friki científico puro y el mundo de inversión se juntaron y ya me metí de lleno en lo que es la inversión cuantitativa. Es verdad que lo que he hecho ha sido especializarme en el tema de factores, ¿no? De factor investing y de, digamos, cuantitativo para acciones de largo plazo, ¿no? De portfolios y de carteras, porque la parte del trading puro, de futuros, de Forex, de opciones, etcétera, que requiere muchísimo trabajo y aunque parezca, no, esto pongo un algoritmo, lo subo a un servidor y se opera solo, la realidad es que no se opera solo, hay que estar muy atento, hay que estar todo el rato viendo que las órdenes se cumplan y entren bien y, bueno, al final lleva un trabajo que yo en mi día a día como inversor retail no puedo dedicarme. Entonces, digamos que por eso opté por especializarme en la rama de, bueno, una inversión un poco más tranquila, cuantitativa, por supuesto, pero rotacional y de carteras de largo plazo. Titular, entonces, Ignacio, ¿es más fácil invertir en una cartera de acciones que invertir quizá en productos apalancados o derivados? Bueno, no lo llamaría, o sea, la palabra quizás no es fácil. Es que creo que la gente cuando su primer contacto con el mundo de los algoritmos, ¿no? Y de la inversión cuantitativa es, un robot lo hace por mí. Qué sencillo es esto. Y la verdad es que sí, cuando tú tienes herramientas tecnológicas a tu alcance que te permite programar y te permite tener un servidor corriendo algoritmos todo el rato y sacando señales y demás, esa operativa se vuelve más sencilla. Pero que se vuelva más sencilla no significa que no requiera atención. Eh, y yo es una atención que no quiero dedicarle. Yo, bueno, tengo muchísimos amigos que se dedican a esto, gestores de fondos y demás, y todos los días, por mucho tienen sus servidores perfectamente establecidos, sus reglas de reiniciar cada X tiempo para que todo esté perfecto, que la caché esté limpia y no se saturen y demás, a las 11 de la noche, todo el mundo a mirar el móvil, se conectarse al servidor, ver que las órdenes están como tienen que estar, etcétera. Cada vez que estás en una reunión, te salta una orden, tienes que comprobar que se haya metido el stop correspondiente si tienes stop. Entonces, hasta el final, por mucha tecnología que le metas, hace falta una capa humana porque no es perfecto y tienes que estar un poco por encima. Y es mucho más fácil estar encima de una cartera rotacional que de una cartera, vamos, que de sistemas de trading puros que operan intradiariamente.
Interesante. Ahí comentas, Ignacio, que haces un curso que te ayuda, dices ahí el mundo friki que tú llevabas encima, ahí lo adaptas y lo amoldas al tema de finanzas. ¿Qué viste, Ignacio, que te gustó tanto? Y por si alguien nos escucha y hace algún curso de estas características, ¿qué puede encontrar? ¿Te refieres al del IEB o a Sí, las al del sesiones de IEB, robótica? sí, sí. Ujú, ujú. Pues, o sea, yo creo que en su momento ese curso era un curso, digamos, introductorio a análisis financiero de acciones y de inversión. Entonces, tenía media parte que era análisis técnico chartista, que yo creo que es interesante conocerlo, porque bueno, digamos que en el mundo cuantitativo hay muchísima crítica al análisis técnico y es verdad que es que hay cosas que son más subjetivas que objetivas. Pero es verdad que hay una gran parte de las tendencias de las acciones que sí que son cuantificables y que pueden funcionar, y que de hecho funcionan. O sea, el momentum es un factor histórico que ha funcionado y que lo encuentras tanto en el lado largo como en el lado corto funcionando de muchas formas, ¿no? O sea, incluso, bueno, pues la gente le quita un mes, lo suaviza con distintas medias, pues Gary Antonacci tiene como sus medias por un lado o por otro. O sea, hay muchísimas formas de analizar momentum y no deja de ser un poco de chartismo, ¿no? Porque al final está usando medias móviles. Pero vamos, digamos que a mí lo que me interesaba es la parte cuantificable del lado técnico. Y luego la parte fundamental, pues yo venía tendría en ese momento 18, 19 años, 20, no recuerdo exactamente, y en ingeniería no había estudiado análisis fundamental de nada. O sea, no, la contabilidad que había podido dar era muy básica, en gestión aeroportuaria no se daba bien este tipo de cosas. Entonces, pues al final, para mí fue la introducción a las finanzas, entender cómo funciona la P&L, cómo se hace la contabilidad, cómo funciona una empresa, cómo operan, pues entender todo un poco, cómo analizar una empresa y entender por qué es rentable y por qué puede seguir siendo rentable en el futuro. Entonces, fue muy introductorio, eso fue muy introductorio. Bueno, hablas, por ejemplo, de cómo el análisis técnico, una parte, puede ayudar. ¿Crees que siempre el análisis técnico tiene que ir seguido de análisis fundamental o puedes separarlo? No, pues lo puedes separar, o sea, puedes hacer. Mira, la prueba del algodón es que gana dinero, punto. Yo hace mucho tiempo dejé atrás los bandos de unos u otros, o unos y otros. No, 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 es que gana dinero. Si tú encuentras un método que gana dinero, fantástico, porque al final ni siquiera más información muchas veces es mejor. Entonces hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Es verdad que ahora mismo pues estamos en el mundo de los datos, de explotarlos a muerte, del machine learning, de la inteligencia artificial, de tener todo el rato sistemas muy fáciles para almacenar y analizar datos, sistemas de data mining, pero muchas veces cuando te pones a hacer las cosas prácticas de una forma práctica que la gente lo pueda utilizar, te das cuenta que lo sencillo sigue siendo a veces tan o más efectivo que lo complejo. Entonces, yo no creo que sea uno u otro o los dos. Yo creo que se pueden usar cada uno para lo que tú quieras. Hay gente que solamente utiliza técnico y le funciona muy bien. Hay gente que solamente utiliza fundamental y le funciona muy bien. Y yo intento utilizar lo que me sirve de cada mundo. Entonces yo, pues, obviamente utilizo el tema de momentum. Creo que existen valores de referencia en muchas acciones, que son las resistencias, los soportes, que te pueden indicar y mejorar sobre todo la operativa. Yo, por ejemplo, ahí sí que veo que el análisis técnico eh, da mucha ayuda a lo que es la mejora de la operativa como tal. Y para mí el análisis fundamental, en mi caso por lo menos, tiene una utilidad un poquito más de selección de valores, ¿no? Es qué valores quiero tener en cartera, mientras que el otro es, vale, una vez ya seleccionado el valor, cuándo lo quiero operar, ¿no? Digamos que esas serían las dos vertientes que yo tengo. Pero insisto, cada uno lo puede utilizar como considere, porque pueden dar dinero de cualquier forma. Interesante. Si tuvieras entonces, ya por seguir un poco con el tema, ¿no? Ya lo dejamos, ¿no? Que elegir uno de los dos métodos, Ignacio, técnico o fundamental, según tu estrategia, aunque sé que no va a ser la respuesta fácil ni tampoco es la que buscamos, pero ¿qué podrías decir para que nos esté viendo? Para mí, cuantitativo. O sea, creo que dentro del técnico y dentro del fundamental, ambos tienen una rama que es discrecional y otra que es cuantitativa. Pues tú puedes cuantificar, bueno, puedes hacer chartismo, ¿no?, dentro del técnico y dibujar, digamos, cosas muy complejas, y luego puedes cuantificarlos, hacerte indicadores, hacerte medias y probar si esas medias, esos indicadores que tienen valores, funcionan, ¿no? Y exactamente lo mismo con el fundamental. Hay gente que, vamos, me parece que es espectacular lo que hacen, quiero que saquen información que a día de hoy no hay, o hay muy poca gente capaz de hacerlo de una forma cuantitativa, que se lee el reporte de una empresa, se lee reportes de mercado y es capaz de discrecionalmente diseccionar esos reportes y sacar ideas de inversión, entendiendo por qué una empresa vale lo que vale y por qué va a valer lo que va a valer. Eso lleva un trabajo infinito, e insisto, yo también intento simplificarlo todo. Yo prefiero aplicar un método cuantitativo que muchas veces no es perfecto,
pero es quizás más eficiente y en este caso yo priorizo la eficiencia sobre la perfección. Entonces yo prefiero tener un método cuantitativo que me seleccione empresas y sobre todo, que aquí es donde intento ser mucho más estricto, que me descarte empresas. Porque si yo soy capaz de quitarme las que seguro, seguro, seguro que no quiero tener, ya las otras es mucho más fácil seleccionarlas y aunque te equivoques, si no estoy seleccionando la mejor de todas, seguro que no es la peor, porque esa ya te la has quitado. Interesante porque leímos ya hace tiempo un artículo que precisamente venía tratando este tema, cómo en vez de fijarte de las mejores empresas o criterios que pueden hacer que una empresa sea rentable, lo que buscabas era elementos y criterios que te hagan precisamente ver cuando una empresa tiene más probabilidad de ir a la quiebra, por decirlo de alguna forma. ¿Qué O de no criterios te ganar dinero, fijas? es Por justo. no dar dinero. ¿Qué criterios te fijas, Ignacio? No sé, para a lo mejor alguien que aquí diga, pues mira, qué idea más estupenda, quiero hacer esto que hace Ignacio. ¿Qué criterios te fijas, Ignacio, para esto? Sí, bueno, también yo parto de la base de, vamos, lo que yo querría tener de forma razonada y luego lo cuantifico, ¿no? Y miro si esto tiene sentido o no. Y luego, por supuesto, yo tengo ideas, pero lo que hago es intentar fijarme en la gente que tiene muy buenas ideas y que le va muy bien y decir, oye, esta gente tiene buenas ideas, vamos a ver qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, yo no me creo autor de nada ni el creador, ¿vale? Yo simplemente intento leer, informarme, enterarme y aplicarlo de la forma en la que yo creo que yo lo puedo aplicar, ¿no? En el caso por ejemplo, la cartera que es pública, ¿no? Que todo el mundo puede seguir, lo que hacemos es aplicar diferentes filtros de selección. Entonces, yo parto de un universo de todas las acciones disponibles en mi base de datos, ¿vale? Que luego, si quieres, profundizamos de qué herramientas uso. Y lo primero que hago es aplicar criterios de operatividad, ¿vale? Hay sistemas y gente que es capaz de sacar backtests que son preciosos en acciones que realmente no se pueden operar. O bien porque son penny stocks, o bien porque no tienen volumen, o bien porque tienen unos spreads que son absolutamente sin aguantar para ningún sistema, etcétera. Entonces yo parto de la base de, yo me voy a quitar primero todo lo que no puedo operar, que ya es mucho. Y después empiezo a aplicar criterios pues, o sea, bastante sencillos, ¿no? O sea, mira, yo, por ejemplo, quiero que tengan ventas. Hemos tenido una época donde ciertas empresas han rendido mucho sin tener ventas. Y eso es artificial, porque son expectativas que luego se ha demostrado que muchas veces eran falsas. Entonces, oye, pues mira, a lo mejor hay empresas muy rentables que no tienen ventas, pero yo, francamente, prefiero que tengan ventas y además que vendan, que no vendan en dos chicles, que vendan. O sea, que sean empresas que tengan unas ventas sólidas y demás. Luego quiero empresas que vayan generando rentabilidad poco a poco. Entonces, que vayan teniendo beneficios crecientes, por ejemplo, ¿no? Luego también me quito empresas que tengan posiciones en contra muy grandes. Me parece bastante obvio esto, pero sobre todo te da pistas y te acaba quitando las típicas Grifols, por ejemplo, mira, no quería decir nombres de empresas hoy, las típicas empresas que han salido, bueno, pues que tienen posiciones en contra, bien porque alguien se ha enterado o ha descubierto que no funcionan como deberían funcionar, o bien porque simplemente la gente está especulando con ellas. Entonces yo, esas empresas no me interesan. Hablando del tema de especulación, también me quito empresas que tengan gran parte del volumen tradeado en un corto periodo de tiempo. Si un gran porcentaje de las acciones disponibles de una empresa están constantemente moviéndose en el mercado, tampoco es una muy buena señal, porque significa que se está especulando muchísimo con ella, tanto por arriba como por abajo. Entonces, ese tipo de empresas me has intentado quitar. Me quito también empresas que, por ejemplo, que tengan acciones corporativas pendientes, tener un proceso de M&A, en una OPA. Todo ese tipo de cosas me las voy quitando. Y una vez me he quedado con un universo limpio de empresas que, a mi criterio, son invertibles, empiezo a hacer un análisis en diferentes ramas. Pues miro, por ejemplo, lo que esto ya empiezan a ser factores, ¿vale? Y cada factor lo miro desde diferentes puntos de vista. Miro que esté relativamente infravalorada para los beneficios que genera, es decir, miro que tenga un buen componente de value. Miro que el sentimiento respecto a esa acción, las estimaciones de beneficio, etcétera, sean positivos, no negativos. Miro que tenga una tendencia aceptable. Miro que tenga una calidad en los beneficios aceptable, que no esté haciendo trampas y que los beneficios sean reales. Miro que invierno también en I+D. Esto es un criterio que a mí me gusta mucho y que funciona muy bien. Voy mirando una serie de criterios y al final me acaba rankeando todas las empresas en función de los criterios. ¿Qué ocurre? Que nunca tengo un 10 en todo. Eso es una realidad. Pero si voy teniendo un 10 en 4 apartados y un 7 en un tercero, digo, bueno, pues esta empresa quizás no invierte demasiado en I+D, pero oye,
está infravalorada, tiene unos buenos rendimientos, la gente tiene un buen sentimiento respecto a esta empresa, ¿no? O, oye, mira, esta empresa quizás no esté infravalorada, quizás está a un precio un poco caro, pero la tendencia es muy alta y las expectativas de beneficios siguen siendo muy altas. Pues a lo mejor es una buena empresa para invertir. Y todo eso lo he ido probando con el tiempo y me ha ido demostrando que, bueno, que da beneficios de una forma constante. Y también el hecho de tener tantos factores y tantos criterios me diversifica la cartera. Es decir, no estoy muy sesgado hacia solamente empresas infravaloradas o solamente empresas en tendencia o solamente empresas que tengan mucha inversión y más de o con buena calidad. No, estoy diversificado dentro de todos esos criterios, lo cual también vamos, es algo positivo cuantitativamente hablando. Bueno, claro, para poder elegir estos criterios, para poder quitarnos estas empresas con ese sesgo tan negativo, ¿qué screener gratuito recomiendas, Ignacio, para alguien que nos quiera escuchar? Eh, gratuito no recomiendo nada y de pago tampoco voy a recomendar. O sea, yo tengo una herramienta que Ujú, si alguien tiene alguna curiosidad que me escriba y le cuento cómo funciona, ¿vale? Que básicamente lo que hace es que tiene una base de datos muy profesional ujú. de fondos de inversión, es tipo Bloomberg, tipo Fax, etcétera, etcétera, que tiene todos los datos bien de todas las empresas y además cada vez va metiendo más universos, ¿vale? Está Europa, así y demás, que están todos los criterios de todos los factores que he ido mencionando, tiene 3.000 y pico factores por empresa, con todas las operaciones que luego X hacer a todos los factores. Eh, Tiene bien datos los criterios de cuándo ese dato estaba disponible, porque es súper importante que si yo miro yo sé, el beneficio de una empresa en el primer trimestre, no me aparezca en el primer trimestre, me aparezca disponible cuando lo publicó, que fue el 2 meses y medio después de ese primer trimestre, sería en junio o cuando fuera, ¿no? Entonces, para hacer backtest eso es súper importante. Entonces, yo utilizo esa base de datos y la herramienta que me permite de alguna forma explotar esa base de datos, que en este caso es de pago, pero porque es que al final cuando vas a datos de calidad no queda más remedio que pagarlo. O sea, yo sé que hay bases de datos relativamente buenas y muchos brokers gratis te ofrecen bases de datos relativamente buenas, pero la realidad es que yo a la hora de trabajar he preferido no cometer errores, digamos, en la materia prima e irme a algo de pago. A mí me compensa, sobre todo me compensa también, quizás como inversor retail puede no compensarte del todo, depende de la cartera que vayas a mover. Pero en mi caso, que a mí me gusta desarrollar, me gusta investigar, me gusta venir a entrevistas y hablar, me gusta escribir artículos, me gusta contarle cosas a la gente, a mí me compensaba tener esta herramienta porque me ayuda muchísimo a lo que es, bueno, seguir jugando, ¿no? En el mundo de la inversión cuantitativa. Decías que te pueden contactar, Ignacio, para poder Sí. hablar de esa herramienta. ¿Por qué medio, Ignacio? Si quieres dar tu correo. Pues, mira, yo tengo Twitter, que es Villalonga B, si no me equivoco. Y si no, en Zona Quant, tanto el Twitter Zona Quant como el correo zonaquant@gmail.com, me podéis escribir. Y yo lo que tengo también es un grupo de WhatsApp público, donde la cartera que os estaba contando es una cartera pública con todas las señales. Cualquiera se puede meter, que me pida, vamos, que me busquen y me pidan entrar, pues añado y ahí se va viendo todo y se discute todo y todo el mundo que tenga preguntas sobre cómo funciona o cómo hacer las cosas también vamos, lo respondo ahí y yo encantado de hacerlo. Interesante. Pues Ignacio, entonces, si quieres por ir por partes, ¿no? Para poder entender un poco tu enfoque a la hora de invertir o a la Sí. hora de hacer trading más a medio plazo, ¿no? Hemos visto que por una parte, antes de entrar si quieres en factores o en sistemas o en formas, haces una selección de quitarte empresas de encima que pueden dar problemas, ¿no? Hablabas de criterios de liquidez y criterios fundamentales también y algunos criterios descriptivos, podríamos decir. Bien, para poder crear un sistema, ¿cuántos elementos consideras que un sistema, hablando de motivos fundamentales, de motivos cuantitativos, cuántos elementos debería tener un sistema aproximadamente? Ya sé que esto es una pregunta Eh, absurda, pero bueno, es una no, pregunta no, que... yo sé bien. Mira, aquí mi criterio ha ido cambiando mucho con el tiempo. O sea, yo durante muchos años pensaba que, insisto, cuanto más simple mejor, y es verdad, pero quizás no era el concepto correcto, porque menos no es más simple. Simple es, o sea, que una empresa genere beneficios y tener 5 criterios como ese, que es que genere beneficios, esos conceptos son muy simples y tener todos los que quieras de esos conceptos simples nunca va a ser negativo. Entonces, yo al principio pensaba que cuantos más criterios metías, menos pesos le dabas a cada uno de ellos y quizás se diluía un poco el efecto de cada uno. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que lo que está haciendo es diversificar esos criterios y mientras de alguna forma tengan sentido y estén bien apilados y bien concentrados,
no te va a acabar dando empresas mediocres, sino que te va a acabar dando empresas que entre ellas son buenas, o sea, son la media más alta, ¿no? Y es un poco lo que he ido viendo y lo que, bueno, a donde estoy orientado ahora mismo. Pero te diré, Joel Greenblatt, un libro que a mí me fascina y que recomiendo a todo el mundo siempre, que es el del pequeño libro que aún bate al mercado, creo que es la última edición que hay, tiene un sistema que literalmente tiene dos criterios. Y es el sistema, entre comillas, que él llama de Warren Buffett y son dos criterios y no tiene, o sea, no tiene más. Y funciona y no es mal sistema, de hecho, porque está mirando dos factores que son calidad y value y, oye, pues es buen sistema. ¿Qué pasa? Que yo con el tiempo me he dado cuenta, ¿no? Yo al final digo, prefiero tener más factores para diversificar entre factores y que una empresa, por muy buena que sea en value y en calidad, si luego tiene un sentimiento súper en contra, tiene una tendencia terriblemente en contra y otros parámetros me están diciendo que no es la empresa adecuada, pues vale, sí, a lo mejor es muy buena en value y en quality, pero quizás no es la empresa que yo quiero tener. Y lo mismo para dentro de un mismo factor, ¿no? O sea, reducir a un parámetro el cómo miro que una empresa esté infravalorada es un poco simplista, incluso dentro de la contabilidad actual, donde hay muchísimos juegos de te escondo los beneficios, te los meto por otro lado, esto lo declaro aquí, esto lo declaro allá, no termina de ser del todo eficiente cuando vas solamente a mirar, yo sé, el EBITDA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo cada vez me he dado cuenta de que es mejor utilizar una serie de parámetros para mirar value y decir, vale, que esta empresa sea value significa que es value en todos los aspectos, no solamente en dos y el resto está cara. Entonces, yo miro que sea value de verdad en varios, digamos, desde varios puntos de vista. Y entonces con el tiempo hemos ido metiendo más parámetros a mi modelo. Pero puedes empezar por lo más sencillo y hay cosas muy sencillas que siguen funcionando. O sea, Qué bueno. Gary Antonacci tiene un sistema Momentum, Dual Momentum, que utiliza medias simples y utiliza dos o tres medias simples. Y funciona. Y tiene un libro sobre ello y a día de hoy es un sistema Momentum que sigue siendo bastante aceptable. Entonces, se puede utilizar desde uno hasta los que tú quieras. Qué bueno. Hemos hablado varias veces de factores. Ignacio, si quieres definir qué es un factor para alguien, si alguno se ha metido en Perdón. este podcast de repente y no sabe muy bien qué es Eh, esto, ¿qué es un factor? Podríamos vale, sí. definir. Sin dar mucho, digamos, la retahíla académica, los factores vienen a ser características de las empresas, ¿vale? Esto al final fue una forma, lo que lo llamaron Fama Friends en su momento, hace muchos, muchos, muchos años, y bueno, se han ido añadiendo factores a la lista. Básicamente son características de las empresas o de sus precios, ¿no? Entonces, ellos lo que venían a decir es que si una empresa estaba infravalorada, significaba que generaba más rendimiento, vamos, tenía un ratio. Porque son características en comparación con el resto de las empresas, ¿vale? Voy a partir un poco de esa base mejor. Significa que están infravaloradas respecto al resto de las empresas, ¿vale? Entonces, cuando una empresa es value porque el resto de las empresas tienen ratios de beneficios más caros respecto al precio que esta empresa. Entonces, a la hora de mirar una empresa, tú puedes decir, vale, esta empresa es más barata respecto a su precio en función de los beneficios que genera o más cara que sus compañeras, ¿no? O esta empresa está más en tendencia o menos en tendencia que sus compañeras. Porque al final, que una empresa esté en tendencia alcista no significa nada si todas están en super tendencia alcista y están ganando el doble en los últimos 3 meses, por ejemplo, ¿no? O la calidad. Miras cómo es la calidad de los beneficios. O esta empresa, por ejemplo, el factor sentimiento, ¿no? Los analistas que la están estudiando esperan que ganen más o que ganen menos que el resto de sus compañeras. Entonces, al final estos factores lo que hacen es ranquearte dentro del universo de acciones, cómo sitúas a esta empresa en función de pues eso, características, ¿no? ¿Está infravalorado o no? ¿Invierte más en I+D o no? ¿Tiene más volumen cuando se la opera no o no? O sea, tienes distintos factores. La volatilidad se mira mucho respecto a otras empresas y respecto a su propio sector y respecto a otros mercados. O sea, son, al final, cómo la sitúas en algunas características respecto a sus compañeras. Qué bueno, sí, es una variable que explica una parte del rendimiento, ¿no? Que explica el rendimiento, ¿no? Y la clasificas. Es verdad que hay mucha inversión por factores individualizada, Ignacio, pero te hemos escuchado a ti muchas veces defender lo importante que es hacer una inversión en multifactores, ¿no? En una gran cantidad de factores. ¿Cuáles son tus factores preferidos? Si es que tienes algunos o podemos tener Sí, favoritos bueno, de algo.
Yo utilizo value, quality, momentum, sentimiento, volatilidad. Y luego no son factores al uso, pero sí miro pues, otros parámetros como, es que lo he dicho ya 7 veces, pero vamos, la inversión en I+D, o que tengan volumen creciente en un momento dado, porque significa que esta acción está generando interés, eh, que no tengan mucha variabilidad en los assets. O sea, ya miro, pero ya no tienen factores de renombre, entre comillas, como son los 5 anteriores. Que los 5 anteriores son muy conocidos digamos, son los académicamente correctos, ¿no? E incluso muchos de estos parámetros que yo meto entrarían, digamos, el mundo académico dentro de alguna de las categorías. Pero vamos, para mí están por fuera porque miden algo que yo considero que me interesa medir por fuera, digamos. Pero esos son para mí los fundamentales. Qué bueno. Claro, la mayoría de estos factores son fundamentales, aunque has visto algunos técnicos y algunos de Y sentimiento. growth, por supuesto, perdonadme, que growth se me Ah, está olvidando. ah, Que crezca tanto en ventas como en rendimiento, como en empleados, o sea, que se expanda ujú. sin, por supuesto, endeudarse por encima de esa expansión. ¿Haces la foto de un momento específico o haces la evaluación de diferentes trimestres? Y si es así, ¿de cuántos trimestres te gusta ver un poco la evaluación? Si es que lo verás, si es que lo miras. Sí, depende muchísimo del parámetro. Tengo cosas que miran corto plazo, que miran un mes, incluso semanas o incluso días, 21 días, por ejemplo. Y luego utilizo mucho el quarter to quarter y el year on year. Más, creo que tengo algo, parámetros de volatilidad histórica y cosas así para ver un poco si hay alguna desviación muy grande, pero más no suelo meter. Aunque hago el backtest a muy pasado, o sea, a 20 años vista, cuando me voy a cualquier otro año del pasado, lo que miro es respecto, pues yo sé, si estoy en 2015, respecto al 2014, ¿no? O respecto al trimestre anterior de 2015. Pero no me miro en general datos históricos a 5 años, porque en 5 años, hace años podría tener sentido verlo, pero actualmente es que todo va muy rápido y no, vamos, no me aporta valor. Prefiero verlo trimestralmente. Interesante. ¿Cuántas carteras llegas a tener, cuántas acciones llegas a tener en cartera después de todo esto estudio? Sí, en la cartera, en esta cartera pública, ya lo veréis, es 20. Yo defiendo mucho el número 20, se pueden ir a números más bajos, 10, yo sé, Manger, ¿no? Siempre hablaba de concentrar mucho tus ideas, tener 5, por ejemplo, ¿no? Cosas así, que mucha gente lo hace, me parece bien. Para tener menos acciones hay que tener ideas muy fuertes y convicciones muy fuertes en esas 5 acciones. Sobre todo cuando empiezas a invertir mucho dinero y sabes que la volatilidad de una acción es muy alta y una acción en malos momentos puede llegar a perder 50, 60, 70% de su valor. ¿Qué ocurre cuando tú metes 20 acciones? Que diversificas mucho más y reduces la volatilidad global de la cartera. Y en general, bueno, matemáticamente, reducir la volatilidad suele dar mejores rendimientos, ¿vale? Entonces, si no estás haciendo un análisis súper fuerte sobre una empresa y tienes una convicción muy alta y estás dispuesto, de hecho, a sobreponderarla sistemáticamente, yo prefiero tener carteras un poquito más largas de acciones, 20, que tener carteras muy concentradas. Ahora, por encima de 20, depende del tamaño de la cartera, 30, 40, y del tamaño del universo, el universo también es importante tenerlo, ahora entro ahí, se podrían llegar a tener por encima de ese número. Vamos, en mi caso yo no entraría por costes de rotación, porque estás sobrediversificando y al final te estás pareciendo mucho al universo. Estás dejando de seleccionar lo bueno para seleccionar todo o una porción de todo. Entonces, no estás generando la ventaja. En mi caso, el criterio que tengo siempre es como mínimo, el 20% del universo disponible. Es decir, que seas capaz de generar un quintil, ¿vale? O sea, si tú tienes un universo de 100 acciones en los que después de todos los filtros es en el que puedes operar, no escojas más de 20, porque si escoges más de 20 estás cogiendo demasiado, ¿vale? Si tienes 200, puedes irte a 40, vale, puedes irte a 40, pero o sea, yo siempre me iría a 20 o un número más cercano. Ujú. ¿Del universo de Ahora, inversión te esto, refieres? sí, perdona. Sí, del universo de inversión te refieres al benchmark o te refieres a las acciones seleccionadas después de tus criterios. Coges el quintil superior, En este caso me entiendo, ¿no? refiero a las acciones seleccionadas después de mi criterio para hacer el Ujú. ranking y cogerme las mejores. El benchmark es otro tema de discusión que si quieres entramos ahora, va a ser Adelante. interesante. Yo me estaba refiriendo al Bien. universo que ya se me queda para seleccionar después del ranking, ¿no? Ya haber hecho mi screen y decir, vale,
estas son mis empresas invertibles, me quedo con un 20% del universo. Si mis empresas invertibles fueran 50, pues quedarte con 10 podría tener sentido. Para mí es una cartera muy concentrada, pero podría tener sentido. Qué bueno. Hablemos del tema entonces del índice de referencia. Has abierto el melón, todo Sí, tuyo. es que este es un tema que me gusta mucho discutir y sobre todo quiero que la gente piense sobre el tema, ¿no? Ujú. Cuando la gente usa benchmarks, y yo soy el primero, que también uso benchmarks porque al final hay que usarlos. Hay que ser muy consciente de para qué usas el benchmark. Si es para realmente valorar si tu cartera está funcionando mejor o peor y estás ganando ventaja, pues lo haces por marketing. Me explico. Si yo tengo ¿A una qué te cartera small refieres? cap, Ujú, ujú. ¿vale? Y lo estoy comparando contra el SP500, en mi caso, que tengo una cartera small cap, no se parece en nada al SP500 del universo. O sea, ya estoy comprando dos assets de activos que no te voy a decir que es como si lo comparara con renta fija, porque tiene más correlación, pero podría ser, o sea, no tiene mucho sentido. Y después hay otra regla que para mí es clave, que la gente no tiene mucho en mente, que es cómo está ponderado. El SP500 está ponderado por capitalización. Si tu cartera está ponderado por equal weight, que yo también es otra cosa que recomiendo, por sencillez específicamente, y creo que el otro no da mucha ventaja y solamente aumenta volatilidad, pues ya estás comparando dos cosas que no son muy comparables. Entonces, yo intento, cuando hago un análisis, siempre es estudiar el benchmark real contra lo que lo quiero comparar y saber sobre todo si estoy generando ventaja o no estoy generando ventaja. O sea, alucinarías, y esto me ha pasado mirando muchos sistemas de personas que vienen, la cantidad de gente que dice, ah, mira, este universo o estas reglas ganan. Y cuando empiezas a tirar, a tirar, a tirar, te das cuenta de que no ganan las reglas. Lo que gana es que estás usando una cartera equal weight o que el universo que estás seleccionando está ganando respecto al benchmark, pero no está ganando tu sistema de selección, simplemente el tipo de activo que has elegido para invertir. Entonces, yo lo que hago es, el benchmark que utilizo un poco a nivel marketing es en este caso, como son small caps americanas, ¿vale? Es el IWM, que además en mi caso tiene sentido porque tengo una correlación actual del 0,88. Que bueno, pues dices, vale, es un buen benchmark para valorar. Pero cuando quiero ver de dónde sale mi ventaja, lo que hago es, me cojo todo el universo y miro ese benchmark equiponderado. Entonces ya sé si lo que estoy haciendo con mi ranking es generar ventaja respecto a mi universo o no. O sea, porque yo me genero una cartera ficticia, la cual cojo todo mi universo equiponderado y digo, vale, pues mi ranking me genera ventaja. E incluso lo que también hago es mirar cuánta ventaja me genera simplemente el universo respecto al ETF. Porque de esa forma lo que me está generando la ventaja, y yo lo tengo identificado, es los filtros de selección, de operatividad. ¿Me explico? El hecho de haberme quitado empresas con mucho peso de cortos, el hecho de haberme quitado empresas sobretradeadas, de haberme quitado empresas en acciones corporativas, de quitarme empresas que no vendan, etcétera, o sea, ese tipo de filtros que he hablado al principio de operatividad, ya me genera una ventaja. Entonces yo quiero ver y desglosar cuáles son mis ventajas poco a poco. Entonces ya sé que mi universo me genera X y mi ranking me genera otro X. Y lo voy viendo así. Esa es una forma buena de usar los benchmarks, porque te da utilidad y te da valor. Utilizarlos a nivel marketing, bueno, pues es peligroso y la gente tiene que saber cuando mira un fondo y lo mira comparado contra benchmarks y demás, si tiene sentido esa selección del benchmark o no. ¿Sugieres entonces que hay gestores que hacen trampa a la hora de comparar su gestión con un índice de referencia inadecuado? Una pregunta picante. No creo que hagan trampa. Creo que hacen su trabajo, que es vender. Ujú. Eh, Marketing, has dicho marketing. y no me parece mal, ¿eh? O sea, creo que si de alguna forma consigues educar que no todos son los índices establecidos y que hay cosas que funcionan mejor que esos índices, también está bien. Pero es verdad bueno, que no se hacen muy bien las cosas en ese sentido, en parte porque la gente tampoco se lo plantea. Entonces, Ujú. mi objetivo con este pequeño discurso es que la gente se empiece a plantear si el benchmark que te está mostrando es el adecuado o no. Está muy bien la idea, ¿no? Y eso, en cuanto rascas un poco se ve. Claro, hablamos de índice de referencia, obviamente hablamos de correlación y hablamos de, claro, haces una inversión cuantitativa que en cuanto nos deja invertidos pues unos X días barra semanas, la correlación es al final irremediable. Eso Te he es. escuchado hablar y te he leído un artículo hablando acerca de un comité de señales que te puede ayudar precisamente a, pues también medir un poco el timing del mercado y poder saber cuándo salir, hacer coberturas y demás. ¿Qué utilizas? Cuéntanos, Ignacio. Vale. Esto digamos que es algo completamente fuera de los factores y yo además cuando Ujú. alguien me pregunta sobre el tema,
siempre recomiendo que se estudie por separado, ¿vale? Al igual que comentaba que el universo, miras la ventaja y luego miras el ranking y miras la ventaja, creo que digamos, los indicadores de riesgo, de risk on, risk off, o aquellos que te dicen, vale, ahora cúbrete el 50%, luego al 75%, etcétera, me da igual cómo lo queréis aplicar, deben estar separados por fuera del sistema o de la cartera que quieras cubrir y luego ya los juntas, pero al analizarlos por fuera porque también puedes encontrarte con que te puede distorsionar ciertos resultados, ¿vale? Pues yo siempre los miro por separado. En este caso, yo lo que proponía es un indicador. Bueno, yo probé a hacer temas de Machine Learning en esto, he probado bastantes cosas y yo sé que los indicadores macroeconómicos en general funcionan, pero cuando empiezas a meter temas de Machine Learning, a veces te das cuenta de que es demasiado complicado para el valor que puede llegar a aportar y que un comité es algo bastante más simple que funciona muy bien. Entonces, en este caso, lo que hice fue diseñar un sistema de 10 indicadores bastante sencillos. No me se los di de memoria, pero vamos, sé que miraba datos de desempleo, datos de inflación, datos de ventas industriales, miraba temas de deuda también, miraba el VIX, miraba los volúmenes de algo con los cortos, de la media de las posiciones cortas en un índice. Tenían varios indicadores y lo que hacían eran 10 y votaban. Entonces, cada uno de los indicadores por separado genera una pequeñita ventaja, no mucha, pero bueno, algunos más que otros, ¿no? Por supuesto. Pero en el voto total te encuentras con que se genera mucha más ventaja. También hay un indicador de momentum, de tendencia al propio índice, etc. Entonces, eh, cuando varios indicadores a la vez alertan de que algo no está funcionando bien, digamos que la ventaja no se va sumando, sino que se amplifica. O sea, como cuando todos se ponen de acuerdo, al final la democracia funciona en este caso, ¿vale? Entonces, te das cuenta de que uno o dos sonaban alarma no era preocupante, pero cuando 5, 6, 7 sonaba la voz de alarma, era momento de no estar en el mercado y te generaba una ventaja a largo plazo. Entonces, no dejaba de ser un indicador pues de risk on, risk off, para poder, digamos, evadirte de los momentos peligrosos. Y luego, además, o sea, ya ni siquiera es para generar ventaja, que muchas veces, obviamente, esto la idea es que genere ventaja y te haga ganar más dinero. Pero muchas veces es mucho mejor tener una curva con el mismo rendimiento sin volatilidad que con volatilidad y sin grandes caídas y subidas y demás. Entonces, este tipo de indicadores también ayudan a reducir mucho la volatilidad de la curva, que a nivel emocional, a nivel de gestión profesional, a nivel de inversión, si vas a hacer inversión sistemática, etcétera, te merece mucho más la pena tener curvas con volatilidades bajas que con volatilidades altas. Una forma Lo que de, decía antes, ¿no? Que la volatilidad a largo plazo destruye beneficio. Pues en este caso ayuda también a eso. Y bueno, hemos hablado de diversificación, hemos hablado de factores, hemos hablado incluso de la posibilidad pues de tener en cuenta, ¿no? Un poco el timing del mercado, pero también te he leído, Ignacio, hablar acerca de lo importante que es la diversificación también en el momento de invertir, porque obviamente si inviertes el día uno y haces la rotación el día uno, pues a lo mejor tienes un resultado diferente si lo haces siempre los días 15. Cuéntame, ¿cómo solucionamos esto? Yo, mi ahora mujer me odiará por contarlo, me odia siempre que lo cuento, pero me encanta porque es el mejor ejemplo de esto. Este concepto se llama timing lag, ¿vale? Y es básicamente intentar diversificar el efecto de la suerte en el momento de entrada. Bueno, mi mujer decidió meter dinero Yo soy muy partidario de las carteras indexadas y de la inversión pasiva como el origen y el fundamento de cualquier sistema de ahorro y de inversión. Luego ya te complicas todo lo que tú quieras. Como veis, yo me puedo complicar hasta el infinito. Pero creo que lo primero es ahorrar, invertirlo en cosas que funcionan sistemáticamente y pues yo soy muy partidario de esto, ¿vale? Pues convencí para que empezara a hacer esto. Y le dije, pero no metas todo de golpe, porque le conté el efecto del timing lag, le conté la importancia, lo que podía ocurrir, etc. Bueno, pues ¿sabéis cuándo decidió meterlo no haciéndome caso todo de golpe? Febrero de 2020, 2 semanas antes del mayor crash del COVID que hemos vivido. Entonces, bueno, pues para evitar ese tipo de cosas, lo importante es que diversifiquemos los puntos de entrada. ¿Por qué? Tendemos a pensar en el tiempo como algo como que da igual, pero no da igual. Entonces, paradójicamente ocurre, y sobre todo en momentos como el del COVID se vio mucho, que sistemas que operaban momentum una vez al mes, ¿vale? Pues,
Gary Antonacci era uno de los ejemplos, los de New Fund Research eran otros, etcétera, y además sacaron un estudio hablando del tema, que operaban un momento, una vez al mes, durante gran parte del tiempo que tú operes a final de mes, el día 30, o a inicio del mes, el día 1, no genera problemas. Pero el día que hay movimientos grandes, entre el día 30 y el día 1, las diferencias pueden ser espectaculares, pero a lo mejor de un 20% al año. Entonces, compensa mucho más tener señales desplazadas en el tiempo y diversificar sobre ellas. Entonces, yo soy de los partidarios de que si yo invierto una vez al mes, me divide la cartera en 4 e invierta un cuarto una vez a la semana. Esto se puede mostrar vamos, si alguien tiene curiosidad, que me pregunte y le mando las gráficas para que lo vea. Pero si yo cojo mi cartera, el backtest de la cartera que he comentado, y la desplazo una semana, a largo plazo, la diferencia es mínima. Si yo miro desde el año 2001 hasta 2023, la diferencia de rentabilidad es mínima. A lo mejor una me hace un 30% anual y la otra me hace un 29,5% y la otra me hace un 31,2%. O sea, inapreciable. Sí, es un 1%, pero es inapreciable realmente, ¿vale? Ahora, si yo cojo un año y miro el origen una semana y lo voy desplazando, las diferencias son notables. Entonces, a largo plazo se equilibra, pero en un año o en 3 meses, la diferencia de empezar una semana antes o una semana después sí se nota, porque vas a tener unas acciones distintas en cartera en función de la señal, vas a tener unos pesos diferentes en las acciones en el momento, etc. Entonces, mi propuesta siempre es para evitar este tipo de sesgos o de diferencias con el modelo ideal, porque no deja de ser el modelo ideal, es diversificar también en los puntos de entrada para, bueno, pues para evitar sustos sobre todo y para intentar acercarse lo máximo posible a la estrategia que realmente estás buscando. Es verdad que, y esto me lo dirá mucha gente, ¿no? Estadísticamente a largo plazo, si metes todo de golpe, vas a generar más rentabilidad. Pues sí, estadísticamente a largo plazo, si meto todo de golpe, genero más rentabilidad que si lo voy esparciendo a lo largo de un año. Pues, vale, pero esa rentabilidad extra que te genera estadísticamente real te puede evitar 3 o 4 sustos gordos que ha habido históricamente que realmente compensa evitarse. Entonces, aquí cada uno decide. Yo prefiero minimizar el riesgo a cambio de una posible mejora de rentabilidad de 2 o 3 puntos que esa mejora y tener la posibilidad de que mañana todo mi dinero valga la mitad porque ha habido un crash. ¿Te ha hecho caso después tu mujer, después de tu esposa, después de esa Sí, primera aprendí experiencia? algún. O sea, es verdad que luego ha recuperado y demás, pero es curioso, ¿no? Si hubiera invertido 2 semanas más tarde, sería un poquito más rica. Y si hubiera hecho caso, pues no habría pasado absolutamente nada, que era el objetivo. ¿Cuál es la rentabilidad que puede esperar alguien que diga, mira, me interesa mucho el enfoque de Ignacio, quiero ser un inversor cuantitativo, quiero hacer trading a corto plazo, no quiero invertir en derivados, quiero invertir en cartera de acciones? ¿Cuál es la rentabilidad que puede, una pregunta absurda, pero hay que hacerla, No, que está bien. puede esperar un inversor cuantitativo? Ignacio. Mira, en el backtest, históricamente en los 20 años, la rentabilidad media ha sido del orden de un 30%, ¿vale? Nos sabemos que los backtest son backtest. En estos 2 años, eh, desde que empezó la cartera, ¿vale? Que hace ya 2 años, va a hacer 2 años ahora, ha sacado un 30% de rentabilidad total, ¿vale? Es decir, un 15% con algo anualizado, y ha sacado un 30% de ventaja sobre el benchmark, sobre el ETF. Y a mí eso es el dato que me gusta, es la ventaja sobre el ETF, sobre el benchmark. Y yo es ahí donde trabajo realmente. A mí, o sea, la rentabilidad final va a depender mucho del tipo de activo, de cómo se comporte el mercado, de cómo evolucione el mundo, de las tecnologías que salgan, de los tipos de interés, de la geopolítica. O sea, la rentabilidad real al final depende de muchísimas, muchísimas cosas. Luego, además, si metes el tema monetario, ¿no? El tipo de cambio. Entonces, a mí lo que me gusta es verlo siempre en función de cuánta ventaja le he sacado a lo más parecido de lo que podría haber invertido pasivamente. Y ahí es sí donde creo que se puede sacar mucha ventaja. Mi ideal, pues sacar más de un 20% de exceso al año, ¿no? De ventaja sobre el benchmark. Si tú ya eres capaz de sacar un 10, un 15% de ventaja sobre el benchmark al año, multiplicas por muchísimo más que 2 tus posibilidades de componer capital a largo plazo, que es el objetivo. ¿Se pueden hacer carteras mucho mejores? Bueno, pues sí, conozco gente que hace carteras mejores. Lo que no tengo muy claro es a qué precio, cómo de inestables son esas ventajas y cómo de cuánto riesgo tiene al estar invirtiendo en, por ejemplo, acciones realmente microcaps o muy pequeñas. En este caso, estás invirtiendo en acciones, en esta cartera, que son small caps, pero son small caps
quitándote todas las microcaps, quitándote todo lo que no vende, quitándote todo lo que no está establecido, etc. Entonces, yo intento minimizar mucho el riesgo por ese lado y me siento muy cómodo. O sea, esto digamos que es una forma de invertir que creo que es bastante cómoda. Que duermes tranquilo por las noches, que como mucho puedes tener unos meses en los que no estés ganando dinero contra el benchmark, pero no es preocupante, no hay grandes caídas, no te despegas y que a largo plazo funciona. Entonces, bueno, sí, yo Hablas te de, diría que la cartera de SC360 es buen ejemplo. hablas de obtener mayor rentabilidad. Obviamente, cuando hablamos de mayor rentabilidad que el índice de referencia, pensamos en ganar. En cuanto a las pérdidas y cuando viene un drawdown fuerte, Ignacio, seguimos los mismos parámetros. ¿Te quedas contento con un menos 10 de pérdida máxima o O sea, al tener una correlación tan alta, es inevitable tener un drawdown alto. Es absolutamente inevitable. Para eso, los métodos de seguridad, como el indicador que hemos comentado antes del comité, son lo que te va a ayudar a quitarte esos drawdowns del mercado. Pero son drawdowns del mercado, es decir, tú no puedes evitar que el mercado caiga, o sea, no lo puedes agarrar y sostener, o sea, va a caer. Entonces, lo que puedes hacer es intentar evitar que tu cartera se desangre cubriéndote cuando hay señales de ese tipo, pues con un comité y bueno, pues con diferentes sistemas de cobertura o señales del mercado. Aquí cada uno opera como lo considere. Pero sí que es verdad que a la hora de diseñar, yo diseño también pensando en eh, que no solamente quiero que gane más, sino que cuando caiga, caiga menos. Entonces, los drawdowns sistemáticamente son menores que los del índice de referencia. O sea, ese es uno de los parámetros que a mí me dice que la cartera tiene sentido. O sea, si no, significa que estás invirtiendo en empresas probablemente con muchísima más volatilidad o con un riesgo mucho más alto del que yo estoy queriendo aplicar a la cartera cuando la diseño. Pues sí, el drawdown yo busco que sea más pequeño que en este caso el benchmark del ETF de Russell 2000. Para dar una idea, en estos 2 años, si no me equivoco, el Russell ha llegado a caer un 23% de drawdown y la cartera ha caído un 16%. Hombre, son 7 puntos de distancia que se notan bastante. Emocionalmente se nota bastante. Y luego que si cómo, tú además vas haciendo aportaciones periódicas, también se nota mucho. O sea, vas componiendo desde un punto de vista más, digamos, beneficioso. O sea, desde un punto de partida más beneficioso. hablamos de pérdidas? ¿Cómo se gestiona cuando un sistema entra en pérdidas? ¿Qué métodos buscas para intentar consolar la situación? No, o sea, yo en este caso el hard stop, digamos, en una cartera rotacional no existe como tal. Lo que existe es que la empresa salga del índice, vamos a del índice de la cartera. Cuando tú tienes 20 acciones, si una empresa se ha ido tan súbitamente a cero, te va a quitar un 5% de la cartera. Es una pérdida, obviamente, pero no te va a matar, no te saca del partido, ¿vale? Y una empresa se te vaya a cero, es que yo ni lo he encontrado en el backtest, porque es que saben antes. Una empresa empieza a caer rápidamente porque ha pasado cualquier cosa y cuando ya ha caído un 30-40%, el sistema te lo ha quitado. Entonces, lo habitual es que no haya esos casos y cuando los hay, digo, son empresas que saben mucho antes. Entonces, Ujú. yo no tengo un hard stop como tal. Y por lo demás, cuando el mercado entra en pérdidas, yo sigo el sistema como tal y luego mis sistemas separados de protección contra el mercado actúan. Punto. Yo ¿Cada no, ahí los cuánto, tengo separados completamente. cada cuánto rotas la cartera, Ignacio, para poder preseleccionar si el factor, el quintil superior que decías, que te hizo seleccionar esa empresa, ahora sale del ranking? ¿Cada cuánto, más o menos? Lo ideal y para mitigar el efecto del timing lag es tener una cartera que se rota cada mes y desplazada una semana y una semana, otras 3 carteras que se rotan cada mes. De tal forma que tú tienes una cartera global que está formada de 4 carteras, ¿vale? Cada una es desplazada una semana. Eso es lo ideal. Actualmente la SD360, también un poco para que la gente lo pudiera ver y todo el mundo lo pudiera operar, por limitación de capital eso no se puede hacer, porque para tener 4 portfolios de 20 acciones necesitas un capital, sin que las comisiones te consuman y demás, relativamente elevado. Entonces, para que esto se pudiera operar con poco capital, llega una solución de compromiso muy similar, que lo que hace es que es una cartera que rota una vez a la semana, pero mantiene todas las acciones como mínimo un mes. Entonces, una acción que entra en cartera como mínimo se va a quedar un mes en la cartera. Pero todas las semanas yo miro cómo está la situación y roto. La media de rotación está entre 1 y 2
acciones a la semana. Hay alguna semana que ha rotado muchísimo por circunstancias, porque ha habido mucha publicación de resultados, etcétera, y hay muchas semanas que no rota absolutamente nada. Entonces, no es una rotación excesiva. O sea, es una cartera rotacional, rota, pero no es trading. Es una vez a la semana comprar una acción, vender una acción. No tiene Si mucho más. una compañía presenta resultados, ¿la mantienes en cartera o la sacas por prudencia, Ignacio? Yo no, o sea, no la toco hasta que no tengo el dato del resultado y actualizo el ranking. O sea, si presenta un miércoles y mi sistema rota el lunes, yo hasta el lunes no tomo ninguna acción. Y al Qué bueno, lunes el propio sistema decide qué hacer. qué bueno. Eh, el mayor error que quizás se puede cometer al hacer inversión cuantitativa, Ignacio. El mayor error que se puede cometer, eh, es infinito, pero creo que en carteras rotacionales el margen de error es pequeño, en el sentido de que no vas a estar dejando de comprar acciones. Entonces, como mucho, vas a perder contra el índice o vas a hacer una mala selección o algo así, pero no dejas de estar comprando acciones. Creo que hay muchísimo más riesgo cuando haces trading, cuando estás comprando futuros, cuando el apalancamiento es muy alto, etcétera. O sea, a mí me ha llegado a pasar operativamente, pues, somos humanos, e insisto, y es que estas cosas pasan, de Ujú. comprar mucha más posición de la que debería. Entonces, pues, de perder dinero en comisiones y demás. Puede haber errores de diseño, que esto sí que es grave, en el sentido de que el resultado que tú tienes en tu benchmark y en tu backtest no se van a aparecer y son errores, ¿no? Que, pues eso, miras hacia atrás en el pasado y estás utilizando datos con sesgo de visión a futuro, ¿no? Entonces estás operando como datos en el futuro, aunque tú estés en el pasado y eso pues, genera errores en el backtest. Pero luego esos errores se trasladan a la compra de acciones y, insisto, no dejas de estar comprando acciones. Entonces, no, tu riesgo es de alguna forma está limitado. No, cuando tú compras una cartera, puede ir mejor o peor, pero ya tienes que comprar una cartera específicamente muy mala para que no te des cuenta del error que has cometido y se hunda antes, ¿sabes? O sea, si tú No, mañana compras acciones del IBEX, pues te podrá ir mejor o peor, las compras al azar, pero la desviación que te pueda ocurrir respecto al IBEX no va a ser de un menos 30% en un día. Con futuros, un error sí puede llevarte a eso. ¿qué es lo que sabes hoy que te hubiera gustado saber siempre cuando empezaste? Mira, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Creo que hay mucha gente que no se atreve, que no empieza, que no arranca, que no opera, porque no tiene el sistema perfecto, porque no encuentra una ventaja que sea estable, porque lo mira o sea, hace un modelo, lo sigue 3 semanas y esos resultados no se parecen a lo que tenía el backtest y pierden un poco la importancia de la operativa, de sentirlo, de ver cómo funcionan las comisiones, de cómo funcionan los deslizamientos, de la complejidad que tiene que llevar el rotar, ¿no? De cómo miro el screener y automatizo el proceso para que me salgan las acciones rápido. O sea, que eso tiene mucho valor y que, insisto, cuando estás operando este tipo de cosas, el riesgo de alguna forma está más en el mercado que en el propio sistema. Entonces, merece la pena operar y aprender operando, que no quedar separado y estar en parálisis porque no tienes lo perfecto. Un libro que te ayudó a tener el enfoque que tienes, un libro para principiantes y un libro para avanzados. Vale, a tener el enfoque que tengo, a mí me gustó mucho el de Greenblatt. Yo lo recomiendo bastante y no me voy a dejar de ahí. Es un libro que recomiendo mucho. Eh, Me gustó mucho también, podría ser principiantes o no. Hay un libro de Tobias Carlyle y ¿cómo se llama? Jack Bogle. Son los de Alpha Architect y Tobias Carlyle, que es el de Deep Value, si no me equivoco, que básicamente se llama Quantitative Value y lo que hacen es analizar cómo sería un análisis de cartera, cómo funcionan los rankings, básicamente. Entonces, te hacen un filtro de universo, te explican cómo hacer un ranking, explican cómo son los resultados. Es verdad que tiene toques un poquito académicos en algún aspecto, pero funciona muy bien. Y luego también tienen una parte al final que yo es la que meto al principio, pero bueno, yo la meto al final, que es la parte de filtro de posibles empresas que van a quebrar. Entonces tienen algunos de los scores míticos, creo que es el Beneath Score o algo así, eh, alguno o el Z-Scores o uno de estos, donde explican qué criterios usan para hacer un score, ¿vale? Una valoración de una empresa que tenga riesgo de quiebra. Y bueno, pues te van explicando un poco los conceptos que yo trato de otra forma, pero que son los mismos al final, que es
filtrar el universo, rankear el universo, seleccionar acciones, mantenerlas, rotarlas, etcétera. Y creo que eso está muy bien. Y tienen justo otro que es el de Quantitative Momentum, que es similar, pero para el factor momentum. Y luego avanzados, que avanzados, mira, los de Marcos López de Prado están muy bien, pero son de Machine Learning puro. Todos, además, son muy divertidos. Hay uno que de inversión cuantitativa que me gusta mucho y que también es un clásico, que es el de Keith Fitchen. Eh, si quieres luego te lo digo, ahora mismo no tengo muy claro cómo se llama, que también Ujú. habla sobre inversión cuantitativa y no solamente en acciones, sino que en futuros, en materias primas y demás. Y hace un recorrido sobre cómo construir modelos, que lo llama BRAC, ¿no? Que es bueno, construir, reconstruir, volver a probarlo y terminarlo, ¿no? Y valorarlo. Entonces, él tiene un modelo de trabajo que funciona muy bien y que al final no deja de ser el modelo de trabajo con el que trabajamos todos, aunque no lo llamemos así. Entonces, cuando tú tienes, sí que es importante tener una metodología de trabajo cuando diseñas modelos de inversión cuantitativas y él es un poco el fundamento de cómo se empieza. Y por terminar, recomendaría Dual Momentum también de Gary Antonacci, que es muy simplón en el sentido de que el sistema es muy, muy básico, pero es que, insisto, que lo básico es bueno aprenderlo y también puede funcionar. Interesante. Perdóname, ya por terminar. Yo, Javier Alfaya tiene también inversión cuantitativa, tiene varios libros que están bien bueno, pues no quiero dejar de recomendarlos porque son buenos, da código, da ideas, tiene sistemas basados en momentum, en sectores. Es bastante más, digamos, técnico en el sentido de que son más indicadores sobre los precios y indicadores técnicos desde un punto de vista cuantitativo. Pero bueno, a mí me gustan, está muy bien y son un punto de partida bastante interesante. mira, tenemos ahí buena bibliografía, ¿eh? Gracias, Ignacio, y por ser generoso con esto. Un blog. Eh, te voy a mandar uno que a mí me gusta mucho, aunque es poco conocido, se llama Breaking the Markets, que además, si no me equivoco, hace como un año y pico que no escribe, pero todo lo que tiene hasta la fecha es espectacular, porque no es un blog como tal de inversión, aunque sí lo es, pero es un blog sobre la matemática de la inversión y sobre la importancia bueno, utiliza mucho teoría de juegos, utiliza mucho las diferencias entre rentabilidades aritméticas, geométricas y demás, las posibilidades de pérdida, etcétera. Y, o sea, cada artículo empiezas desde el origen y vas aprendiendo los conceptos que te va explicando y llegas al final. Y yo en los del final alucinaba. O sea, llega a conceptos que son realmente lo que ocurre en el mercado que nunca había pensado que pudieran ser por eso, ¿no? Entonces, a mí, Breaking the Markets probablemente sean los que más me han impactado y de los más interesantes. Luego hay cientos de blogs. Newfound Research me gusta mucho, el de Alpha Architect me gusta mucho, Sparkline Capital, que escribe artículos muy, 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 muy buenos, me gusta mucho, Factor Research. Pero vamos, si os tuviera que recomendar uno, ese es quizás el diferencial en el sentido de, es el más diferente, es el donde vas a encontrar las cosas más distintas. Interesante. Ignacio, pues ha sido un placer hablar contigo pues, en esta hora que hemos estado conversando. ¿Dónde puede encontrar de la gente? A estar contigo, aprender de ti, ver tu Sí, forma de enfocar en el mercado. Cuéntanos, Ignacio. justo, lo he mirado antes, 100% el Twitter de Ivillalonga B, ¿vale? En LinkedIn soy muy fácil de encontrar, Ignacio Villalonga Riromeiro. En internet pones mi nombre, pones Factor Investing, voy a aparecer seguro. Y en el mail, zonaquant@gmail.com, también me podéis encontrar. Tengo un blog que es zonaquant.es, más que creo que ahora mismo el enlace no está funcionando bien, entonces si ponéis Zona Quant Rankia, desde Rankia, que es donde está el blog, también lo vais a encontrar y bueno, yo sé, lo que necesitéis. Y luego, pues los artículos de ISPA Trading, que a mí me encantan y bueno, yo estoy abierto a todo, o sea que lo que queráis, disponible. Pues recomendamos a todos los que nos están viendo que puedan seguir a Ignacio, que puedan leer sus análisis, sus informes, sus estudios, porque de verdad que son súper interesantes y por supuesto desde ISPA Trading lo recomendamos. Pues Ignacio, un auténtico placer estar contigo, ¿eh? Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo.